Gloria a Jesús. Hoy iniciamos esta serie de el llamado y primeramente vemos el llamado a salvación. Si acaso esta vez pues no le doy tantas citas como en otras ocasiones, usted me sabrá disculpar. Lo que yo le voy a decir, espero yo no equivocarme en decirle que todo tiene un fundamento bíblico y si quiere después le paso las citas. Y comencemos estableciendo que somos espíritu y a través de nuestra alma interactuamos con nuestro cuerpo que nos sirve para interactuar con el mundo físico que habitamos. En el libro de Génesis vemos a Dios formando un cuerpo de barro, de tierra, y soplando aliento de vida en sus narices, y entonces fue Adán un alma viviente. Cuando Dios sopla ese aliento, la palabra viento y la palabra espíritu son lo mismo. Dios sopló aliento de vida, igual podríamos decir Dios puso el espíritu ahí. El cuerpo estaba ahí, fue Adán un alma viviente. Tenemos los tres elementos ahí, espíritu, alma y cuerpo. La esencia de quien somos es el espíritu. O sea, somos un espíritu, somos espíritu. Recuerda que Jesús dijo, hablando de los patriarcas, dice, porque nuestro Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y sin embargo estaba hablando de Abraham, que ya había muerto. Había muerto en su cuerpo, pero no en el espíritu. Nuestro espíritu es eterno. Nuestro cuerpo es temporal, al menos este que tenemos. Va a llegar un día en que nos van a dar el upgrade a un cuerpo glorificado que hace cosas sorprendentes y maravillosas. Por ejemplo, volar. ¿Sí? ¿Cuántos saben que van a poder volar con su cuerpo glorificado? ¿Usted recuerda a Jesús cuando se despidió de sus discípulos y ascendió al cielo? O sea, voló pues. Ascendió es el término teológico, doctrinal, pero coloquialmente diríamos, voló. Y curiosamente, no solo es que voló, sino que cuando todos quedaron viendo para arriba, se le aparecieron los ángeles y le dicen, varones Galileos, ¿qué hacen viendo al cielo? Este mismo Jesús volverá, así como lo han visto. Este mismo. Lo cual me dice que ese mismo Jesús que acababa de estar con ellos, que les había cocinado a la orilla del lago, que había comido con ellos, que había estado enseñándoles durante 40 días acerca del reino, ese mismo Jesús, que tenía un cuerpo, lo que llamamos nosotros un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo que come, y es un cuerpo que no es un fantasma. Es un cuerpo que tiene materia física, porque Jesús cuando se les había aparecido les dijo, hey, no soy un fantasma, porque un fantasma no tiene carne como ustedes miran que yo tengo. Y un cuerpo acerca del cual le dijo a Tomás, mete el dedo y mete la mano. O sea, no era un fantasma. No es que cuando le hizo así, Tomás, entonces era un holograma. No, sino que era un cuerpo. Pero es un cuerpo que traspasa paredes. Porque cuando estaban los judíos encerrados por miedo, cuando estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos, Jesús apareció en medio de ellos. Y así como, hey, ¿qué onda? O sea que es un cuerpo en el cual también se permite el sentido del humor. Es un cuerpo que hace todas estas cosas sorprendentes. Y ese cuerpo es el cuerpo en el cual estaba Jesús
cuando él empieza a volar. Y los ángeles le dicen, hey, este mismo Jesús va a regresar así como se fue. O sea, este mismo. ¿Y entonces dónde está ahora? Ay, usted sabe dónde está Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? Sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero es ese mismo Jesús. Sí, es un cuerpo que también se hace invisible. O sea, en realidad, cuando vemos la resurrección de Jesucristo, cuando vemos la vida que Él lleva posterior a su resurrección, eso es el mejor ejemplo que tenemos de la salvación a la cual hemos sido llamados. Porque ahí vemos nosotros la plenitud del plan de salvación de Dios para el hombre. Libre no solamente del pecado, sino libre de enfermedad, libre de todo lo que es carnal, lo que es terrenal. A ver, ¿cuántos tienen alguna enfermedad actualmente, sea aguda o sea crónica? Levante su mano, sin pena. Nadie lo va a juzgar. Vamos, sin pena, nadie va a pensar que falta de fe. Es que para algunos nuestra teología no nos permite, ¿verdad? Porque nos hace sentir culpables. El catolicismo nos enseñó a sentirnos culpables por el pecado y la religión evangélica nos enseñó a sentirnos culpables por otras cosas, pero la religión en sí te enseña culpa y se capitaliza después. Pero esa es otra historia. Pero, hermano, esa enfermedad que tú tienes, yo creo que el Señor te puede sanar y creo que te puede sanar aquí, ahora. Ahora, usted me dirá, bueno, sí, hermano, gracias, pero yo llevo un año orando por esto y todavía no me he sanado. Yo le diría, bueno, no pierda la fe, no pierda la esperanza, siga creyendo, siga confiando, el Señor lo puede sorprender hoy mismo. Ahora, pero ¿y si no? Entonces mañana siga creyendo y no pierda la fe y no pierda la esperanza. Y si no me sana mañana, pues ¿sabe qué? Pasado mañana, no deje de creer, siga creyendo, siga confiando, fortalezca su fe. Y si la otra semana no ha pasado nada, o el otro, mire, ok, yo no le puedo decir cuándo va a suceder, pero sí le puedo garantizar algo. El día que usted sea transformado, si es que usted todavía está vivo para cuando Cristo vuelva, y si ya se había muerto, entonces su cuerpo igual va a ser resucitado. Sea de los que ya habían muerto o sea de los que estén vivos, pero cuando Cristo venga, todos seremos transformados. Y en ese cuerpo y en esa transformación, usted no va a tener absolutamente ninguna enfermedad. En ese cuerpo no le va a dar ni resfriado. Va a ser a prueba de balas. Digo, si traspasa paredes. Las cosas más insólitas que a usted se le puedan ocurrir, las va a poder hacer con ese cuerpo. Ahí sí usted va a poder volar en esos planeadores, pastor. Y aunque se caiga, su cuerpo no le va a pasar nada, solo se va a levantar y le va a hacer así. Y dice, otra vez. Lo corruptible se vestirá de incorrupción. Entonces, quiero que tengamos los ojos puestos en esa manifestación de la salvación de Dios, porque a eso hemos sido llamados. A ser no simplemente como Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret en Galilea. No solamente eso, como que si eso fuera poca cosa, ¿no? Pero no solo a eso hemos sido llamados, sino al Jesucristo resucitado de la gloria. Porque nos dice la Escritura que
a los que antes conoció, todos nosotros, ¿no? Si usted estuvo aquí el mes pasado, les hablaba del libro de la vida, el cual Dios escribió antes de la fundación del mundo, y nuestros nombres inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a los que antes conoció, los predestinó, nos llamó, los justificó y los glorificó. En la mente de Dios, todo eso ya fue hecho, ya fue establecido. Para nosotros, estamos en algún momento en ese proceso, pero para Dios es un plan que ya está trazado y es tan claro también como que ya estuviera hecho. Ay, creí que me iba a encontrar una taza de café aquí, pero no. Gracias. Entonces, a los que antes conoció, vamos a ver, ¿cuántos fueron conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo? Todos, gloria a Dios. Entonces, a los que antes conoció, también los predestinó. Y otro verso nos dice que fuimos predestinados para ser hechos hijos suyos. Hermano, cuando Dios escribió su nombre en el libro de la vida, no fue como que, bueno, a ver si este aguanta, ¿va? A ver si este llega hasta el fin. Esperemos que este no se nos pierda y se nos vaya al infierno. No, nos predestinó para cosas buenas, nos predestinó para salvación. Y no hablo de salvo siempre salvo, sino que en el corazón de Dios, Él anotó tu nombre en el libro de la vida y en su mente, este es un proyecto que no va a fallar. Tome por un momento las palabras de Jesús cuando está orando y le dice, Padre, de los que me diste, ni uno se me ha perdido, solo aquel que ya habíamos quedado. Entonces, y otro verso nos dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces, cuando Él nos conoció, nos inscribió en su libro, nos predestinó, usted y yo ya estábamos en la mano del Señor en ese momento. Dígame, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni la muerte. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Hago un paréntesis aquí. En cierta ocasión, murió un hermano de la congregación. Y claro, estábamos todos muy dolidos. Y sobre todo porque era un hombre de fe y uno ora y uno pide y uno clama. Y era un hombre al cual Dios había usado para sanar a muchos. Y uno dice, este gallo se va a sanar. Pero murió. Yo tenía aquel dolor en mi corazón. Y el Señor me mostró que para Él eso no era una tragedia. Para el Señor no hubo un rompimiento. Porque sabe, la Biblia nos dice que Él nos pastoreará aún más allá de la muerte. O sea, ven hermano Diego, para una ilustración. Vamos a decir que yo estoy pastoreando aquí al hermano Diego y venimos aquí caminando por el piso amarillo y seguimos caminando y ahora el piso naranja y ahora otra vez en el piso amarillo. Y así es con el Señor. Nos conoció, nos predestinó. Mire, antes de que usted naciera, usted ya llevaba una eternidad con Dios. Por eso cuando Jesús dice, yo sé de dónde vengo y yo sé para dónde voy. Entonces, volvemos
porque allá es la eternidad pasada y allá es el futuro. Entonces el piso amarillo es eternidad. Y entonces el Señor nos viene pastoreando por la eternidad. Y en eso nacemos y es nuestra vida terrenal y Él nos viene pastoreando. Y en eso morimos y Él nos sigue pastoreando más allá de la muerte. Pero no hubo cambio. Gracias. Para Él no hubo cambio. El cambio lo sentimos nosotros porque estamos aquí. Estamos viendo terrenalmente. Y entonces, ¡ay, nació! ¡Ay, cuánto tiene! Un día de nacido. Tiene un día y una eternidad. Nacido en la carne tiene un día. Se murió. ¡Ay, tan bueno que era! ¿Cuántos años tenía? 65. Murió joven. Tenía 65 y una eternidad. Y le falta una eternidad todavía por delante. Y para el Señor, esta vida terrenal nuestra es un paso, es un pasar un charquito nada más. Entonces, nos conoció, nos predestinó, nos llamó. Y eso de que nos llamó es lo que nosotros experimentamos porque ya estamos aquí en la tierra cuando oímos el llamado de Dios. Nos conoció en una eternidad pasada, nos predestinó en una eternidad pasada, nos llamó, honestamente no sé en qué momento Él nos llamó, tal vez nos llamó desde aquella eternidad, pero nos venimos a dar cuenta cuando estamos aquí. Y entonces cuando oímos el llamado del Señor, venimos y tenemos una experiencia que le llamamos de muchas maneras. Puede ser recibir a Jesús, o me convertí, o hice la oración de fe, o nací de nuevo. Hay un montón de maneras de llamarle, dependiendo de qué corriente de iglesia viene usted. Un montón de nombres. Pero básicamente significan lo mismo. Significan que mi entendimiento fue iluminado y yo, el Señor. Y le entregué mi vida a Cristo. Esa es otra manera en que lo decimos. Me entregué a Jesús. Y entonces ahí eso es lo que la parte de nos llamó. Y cuando nosotros respondemos a ese llamado, nos justifica. ¿Y qué es la justificación? Sino que, aunque nosotros hemos sido injustos, el justo que es Cristo, que murió por nuestros pecados, nos arropa con su manto. Aquí entra un término teológico que es imputar, o la imputación, que es cuando esa virtud de Él nos la traslada a nosotros. Nosotros no éramos justos, pero Él nos imputa su justicia. Él nos justifica. Él nos declara justos. No por nuestro mérito, sino por asociación. Usted ha oído, ¿verdad?, los principios de asociación ilícita. Tal vez usted no ha robado, pero se junta con ladrones y cae la policía en una redada. Por asociación ilícita, a usted también se lo llevan al bote. O la muchacha que no es muy bonita, pero se junta con la muchacha bonita. Y entonces ahora ella es bonita por asociación.
Porque entonces cuando hacen un evento social y quieren que venga la muchacha bonita, pues entonces también hay que invitar a la amiga, porque son el grupo de las bonitas. Pues así somos nosotros. Somos bonitos por asociación. Somos justos por asociación. O sea, nos justificó. No por nada que nosotros hubiésemos hecho, sino porque Él nos dio de su justicia. Y los glorificó, dice aquel pasaje en Romanos. Eso pues no lo hemos experimentado nosotros plenamente, pero es lo que le digo, que en esa eternidad vamos a vivir glorificados, sin enfermedad, sin muerte, sin peste, sin catarro, sin limitaciones, sin impedimentos, volando, atravesando paredes y haciendo cosas sorprendentes y maravillosas. Ahora, hace años, pues yo me inventé un recurso memorístico para esto. Se lo cuento por si a usted le sirve, porque a mí me ha servido hasta el día de hoy. Y la frase es: compre ya jugo. Es una venta de jugo. Compre ya jugo. Nos conoció. Predestinó. Ya nos llamó. Nos justificó. Nos glorificó. Compre ya jugo. Nos conoció. Nos predestinó. Nos llamó. Nos justificó. Nos glorificó. ¿Usted se acuerda de eso? No se le olvida. Y usted va a recordar que eso es lo que el Señor ya hizo con nosotros. Y a veces cuando usted se siente en las lonas, y usted dice: qué barbaridad, he botado el testimonio, yo ya no soy digno de ser llamado un hijo de Dios, seguro que después de esto yo me voy al infierno. Usted recuerde: compre ya jugo. Él me conoció desde antes de la fundación del mundo. Él me predestinó para ser hijo de Dios, no para irme al infierno. Él me llamó, Él me justificó, y yo no sé cómo, no sé de qué manera, pero que me va a glorificar, me va a glorificar. A pesar de mis imperfecciones, a pesar de que todavía no lo tengo claro, a pesar de que cometo tantos errores todavía, Él va a glorificarme, porque Él ha dicho que Él lo va a hacer. Amén. Bien, entonces, el punto es llamados a salvación. Y acá, pues, como que nos enfocamos en esto, en la parte de nuestra vida terrenal. Y lo que le quiero hablar a continuación es de cómo sucede este proceso, ¿no? Porque todos somos llamados a salvación. El deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también nos dice otro pasaje: o ignoras que es la longanimidad de Dios la que te lleva al arrepentimiento. Es decir, Dios espera que nos arrepintamos y por su longanimidad hace posible que nos arrepintamos. Ahora, si me permiten, vamos a hacer una dinámica como para demostrar de manera visible cosas que suceden invisiblemente, ¿verdad? Así que voy a necesitar, vengan por favor 2 caballeros aquí, porque van a estar parados aquí un rato. Y bueno, y como vos andas de negro, vos vas a ser el malo aquí, vení. Bueno, y no se ría mucho, porque somos nosotros. Todos y cada uno de nosotros. Muertos en delitos y pecados, viviendo en oscuridad, viviendo en muerte, en realidad. Entonces, aquí está este varón que representa
a cualquiera de nosotros. Está en esta etapa de su historia. Fue conocido, fue predestinado, y aquí entonces está ya en su vida terrenal y Dios lo quiere llamar. Hablemos de cómo funciona el Evangelio, cómo funciona la predicación del Evangelio, porque al final hacia lo que queremos llegar es a que Él sea salvo, ¿sí? Es el llamado a salvación, pero para que Él sea salvo tiene que suceder algo. ¿Qué? ¿Qué tiene que suceder? Él tiene que invocar el nombre del Señor. ¿Ok? Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces Él tiene que confesar. ¿Ok? Y los que son proféticos, ténganme paciencia, por favor, ¿verdad? Porque esa parte de la confesión, los que vienen de una raíz conservadora entienden eso perfectamente, ¿verdad? Porque nos enfocamos mucho en que hay la confesión, ¿verdad? Y queremos explicar todo el proceso y luego ponerlo en su contexto correcto. Entonces, el punto es que Él confiese. ¿Que confiese qué? En el mismo contexto de ese pasaje, de que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, vemos porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Okay, entonces, ¿cuál es la confesión? La confesión tiene que ver con el Señor, tiene que ver con el reconocimiento del Señor, tiene que ver con invocar al Señor, invocar el nombre del Señor. ¿Ok? La Biblia nos enseña que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y entonces, vamos a jugar un poquito con los colores solo porque se nos va a hacer más fácil. Vamos a ver, tú hermano, ven aquí por favor. Tiene una camisa así como parece cielo, entonces tú vas a ayudar a representar al Espíritu Santo. Entonces, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a ser uno de los agentes que tienen que actuar en Él para que le permitan llamar a Jesús Señor. ¿Ok? Sin el Espíritu Santo no sucede. Ahora, también nos dice otro pasaje, ¿eh? Nos habla de que, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Entonces, aquí entra el predicador. Y el predicador puede ser Benny Hinn desde una plataforma en una campaña con 5,000 personas, o puede ser Paco Pérez que va a la pulpería, pide un churro y se da cuenta que el que le está atendiendo está pasando por un grave problema y le dice, dime, ¿qué te pasa? Y empiezan a platicar y Paco le predica, le habla de Jesús. ¿Okay? El contexto en sí, si es de 1 a 1 o si es de miles, eso no es lo importante. Lo importante es que hay un predicador que le va a hablar. Y para hacer hagamos un muestreo ahorita. ¿Cuántos aquí, levánteme la mano por favor, cuántos recibieron a Jesús, o se convirtieron en una campaña evangelística? Levánteme la mano. 1, 2, ahí al fondo, 3, 4. Ok, gracias, bajen su mano. ¿Cuántos se convirtieron o recibieron al Señor porque fueron a una iglesia y ahí alguien predicó y usted respondió al llamado?
Levánteme la mano, por favor. La gran mayoría. Ok. Gracias. Bajen la mano. Ya vamos. Ahora, ¿cuántos recibieron a Jesús porque alguien les habló así, de uno a uno, y lo condujo a Cristo? Uno, dos, bueno, son varios. Me parece que algunos están levantando 2 veces la mano. Ok. ¿Y cuántos nacieron ya en el Evangelio y son cristianos por asociación? Porque sus papás eran creyentes y simplemente ustedes crecieron ahí en el Evangelio. Vamos a ver. Ok, son menos. Bien, entonces, si este muestreo nos sirve de algo, pues nos muestra que la gran mayoría de nosotros aquí recibió a Jesús porque fue a la iglesia y escuchó un mensaje y hubo un llamado, respondieron al llamado. Y está bien, o sea, todas estas modalidades que le pregunté, todas son válidas. Y tal vez es simplemente parte de nuestra cultura latinoamericana. Tal vez si estuviéramos en India y hubiésemos preguntado cuántos se convirtieron en una campaña, la gran mayoría hubiese levantado la mano. O sea, tiene que ver también con eso, con cómo funciona la cultura, la sociedad, etcétera, ¿no? Pero aquí, pues vimos que la mayoría fue una iglesia. De donde entonces podemos tomar pie también para decir, es una buena idea invitar gente a la iglesia, porque al menos aquí entre nosotros, así es como la gente se convierte más, ¿eh? Pero otros podrían decir, la verdad es que lo que indica ese muestreo es que no estamos haciendo evangelismo personal y tenemos que enseñarle a la gente a hablarle de Cristo a los demás para que haya más pastores, espero yo, ¿verdad?, que reciben, o sea, más personas como él que así, en uno a uno. Porque entonces, ¿cuántos habremos dejado de alcanzar porque no estamos haciendo evangelismo personal? Bien, entonces, sea como sea, en este caso aquí tenemos al predicador, ya sea, o sea, cuando digo predicador quiero que me entiendan, no estoy hablando de Benny Hinn exclusivamente, simplemente el mensajero, pongámoslo así más fácil, el mensajero. Nos dice el apóstol Pablo que somos embajadores de Cristo y hablamos en el nombre del Señor en el ministerio de la reconciliación, diciéndole, reconcíliate con Dios. Y hermano, si nosotros vemos el reconcíliate con Dios desde la perspectiva del tradicionalismo evangélico, vamos a pensar que es que este fue cristiano antes, pero se apartó y entonces ahora se tiene que reconciliar. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de que este cuate había sido conocido desde la eternidad pasada, inscrito en el libro de la vida. Había sido predestinado, que ahora llega aquí cuando nació, ¿verdad?, recién nacido, creció, cuando ya llegó a la edad de tener conciencia, empezó a hacer un destrave y en sus años adolescentes se desbocó y se perdió, o sea, una vida desordenada, ¿verdad? Y entonces ahora está llegando el momento de el llamado. Y le está llamando y entonces el mensajero le dice, reconcíliate con Dios, no porque él aquí hubiese estado en Cristo, sino porque allá él estaba en Dios. Y su plan, el plan de Dios, era que él siempre estuviese en Dios. Aquí se desvió del camino. Y entonces, reconcíliate con Dios. Y entonces, si él acepta, si él hace aquello de lo que estamos estudiando ahorita, entonces será justificado. Y entonces se cumple el requisito para la glorificación. ¿Ok? Entonces, tenemos al Espíritu Santo obrando, tenemos al mensajero y necesitamos el mensaje. Y vamos a usar aquí el mensaje. Este es el mensaje. El asunto con el mensaje es que, miren, ¿quién conoce lo que está en lo profundo del hombre sino el espíritu del hombre que está en el hombre? ¿Quién conoce
lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios todo lo sabe, todo lo escudriña. Ahora, el mensaje es la palabra, y que me perdone el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que estoy representándolo como un pañuelito, pero es porque necesitamos pasarlo. O sea, la palabra, recuerde, la palabra es el verbo de Dios, es lo mismo, palabra y verbo. Yo no sé por qué a veces ciertas traducciones nos lo tradujeron como verbo y otras traducciones nos lo tradujeron como palabra, y entonces nosotros pensamos que son dos cosas distintas, pero es lo mismo. Entonces, cuando usted mire en Apocalipsis el verbo de Dios y viene montado en un caballo blanco, usted, porque lee esa imagen, usted entiende que es una persona, que es Jesucristo, que viene sobre el caballo blanco, y su nombre es el verbo de Dios. Y entonces cuando Juan nos escribe capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, usted entiende también que se trata de Jesucristo. Pero cuando venimos y decimos que el predicador predica la palabra, se nos cambia el cassette. ¿Y tiene alguien una Biblia de papel? Ya nadie usa. Vamos a decir que esta es una Biblia de papel. Hay una. Entonces, gracias. La religión evangélica nos enseñó que esta es la palabra de Dios. Y no, hermano, esto es un libro. Esto es papel. Esto es un códice. Técnicamente es un encuadernado. Si yo le prendiera fuego a esto, no lo voy a hacer. Si yo le prendiera fuego a esto, se quemaría, ¿verdad? Dígame algo, ¿usted cree que si yo le prendo fuego a Cristo, puedo quemar a Cristo? Porque la palabra es espíritu. Esto es material, oiga. Esto es concreto. O sea, la palabra es la persona de Cristo Jesús. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Recuerda, esto es una representación nada más de lo que es la palabra, ¿eh? La palabra que es Cristo, la palabra que es viva y eficaz. Cuando usted lee ese pasaje en Hebreos, la palabra es viva y eficaz. Vamos, ayúdeme, usted se la sabe de memoria, ¿verdad? Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y que discierne, que separa. Entonces, y usted viene y dice, esto es la palabra. Entonces usted tiene un problema, porque ahora aquí tengo a este caballero que tengo que discernirle y tengo que separar las coyunturas y los tuétanos y separar las intenciones del alma. Y esta es mi herramienta. Agárrate, papá. Me va a tardar un poco. O sea, si esta es la herramienta, tengo un problema. O sea, lo que es carne, carne es. Lo que es espíritu, espíritu es. Cuando usted lee Hebreos y que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, lea por favor todo el capítulo y usted va a encontrar que no está hablándole de un libro, ni siquiera está hablando de cualquier palabra de Dios, está hablando específicamente de lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. Y el ejemplo que da una y otra vez en ese mismo capítulo es cuando Dios dijo acerca del pueblo, no entrarán en mi reposo, porque Dios les había dicho que iban a entrar a la tierra prometida, pero ellos no lo creyeron. Por tanto, no se endurezca hoy vuestros corazones como en el día de la provocación, porque Dios habló y ellos no creyeron, porque Dios habló y ellos no creyeron la voz. Ok, entonces, vuélvame a prestar la Biblia, por favor.
El misterio es este. Que la Biblia es como una pantalla, detrás de la cual, si usted tiene la revelación, usted encontrará la palabra. La misma escritura nos dice, toda la escritura es útil para enseñar. Usted puede agarrar cualquier verso de la Biblia. Si usted tiene la revelación del Espíritu Santo, usted va a encontrar a Cristo revelado en cualquier versículo. En cualquier versículo. Aún en el más extraño de los versículos, usted puede encontrar a Cristo revelado ahí si el Espíritu Santo se lo revela. Pero ahí está el asunto, si el Espíritu Santo se lo revela. De ahí entonces que hay algunos que cuando nos ponemos a estudiar hay algo que no le entendemos y empezamos a tratar de forzar explicaciones y ahí ya estamos en la carne y terminamos con unas doctrinas todas raras porque en la carne quisimos interpretarlo. No sirve. Cuando usted estudia las Escrituras, usted ora y le pide al Espíritu Santo revelación. Él sabe qué es lo que usted puede digerir y qué es lo que no. Y entonces le revela cosas y hay otras cosas que le dicen, esta todavía no. No lo fuerce, porque Él sabe. Entonces, la Biblia, a través de la Biblia, con la revelación e interpretación del Espíritu Santo, podemos ver la palabra, ver el verbo de Dios. El verbo es eterno. La Biblia no es eterna. Hermanos, en el cielo no vamos a andar Biblias. Así como en el cielo no vamos a andar este cuerpo terrenal. O sea, este cuerpo terrenal lo ocupamos aquí. Pero no es quien somos. Somos espíritu. Porque el espíritu es eterno. Así igual entonces, Jesucristo, el verbo de Dios, es eterno. Tuvo un periodo terrenal temporal como Jesús de Nazaret. Hoy nosotros tenemos las Escrituras y a través de las Escrituras, a las cuales hacemos bien en atender como una antorcha que ilumina en un lugar oscuro, podemos tener revelación de la palabra. Pero hay personas que no tienen al Espíritu Santo. Entonces, como no tienen al Espíritu Santo, leen, estudian, pero nunca entienden nada. El velo está puesto. ¿Sí me explico? Entonces, cuando viene, vamos a decir en ese momento que este mensajero no es lleno del Espíritu Santo. Escóndete ahorita. Él no es lleno del Espíritu Santo. Él tiene buenas intenciones. Él ama a Dios. Le enseñaron a tenerle miedo a Dios. Le enseñaron religión. Le enseñaron que tenía que vestirse de manga larga y meterse la camisa y usar faja y con rayitas y pantalón de tela, calcetines blancos, chinelitas, partido al lado, bien peinadito. Le enseñaron a cumplir ciertas normas. Le enseñaron a llegar temprano al templo e irse a arrodillar allá frente al altar. Le enseñaron a cumplir esto y esto y esto y esto. Porque el día que no cumplía una de esas cosas, le quitaban privilegio. Eso es lo que él aprendió. O sea, él aprendió así, ¿ve? Entonces, viene él y el pastor dice, van a ir a evangelizar. Y como él es un soldado obediente, dice, voy a ir a evangelizar. Y como que me llamo Paco Pérez, que a ese cipote de la pulpería me lo gano. Y él va a la pulpería y él se encuentra con este muchacho y dice, piensa, hoy va a ser salvo. Que lo hago confesar a Cristo, que lo hago que repita la oración, porque me enseñaron el método. Y que lo cumplo,
Porque si yo no llevo a este individuo el domingo a la iglesia, pierdo privilegio. Entonces este viene y lo empieza a agarrar a bibliazos. La paga del pecado es muerte. Y lo agarra a bibliazos. Sin miedo, de él aguanta. Lo que tiene él es un montón de letra metido aquí. Se tiene memorizados los versículos para hacerle a este una llave así. Confesá a Jesús. Confesá. No, ¿por qué no? ¿Qué confesé? No, ¿qué confesé? Repetí conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Reconozco mis pecados. Ay, reconozco mis pecados. ¿Y sabe qué pasa? Que a ese, como se lo ganó a bibliazos, este se convierte en otro igual. Y el día, vengas hermano Jorge, el día que a este lo mandan a evangelizar, ¿sabe con qué va? Agarrarlo a bibliazos también, porque eso es lo que aprendió. Carne. Porque el Espíritu Santo no estaba ahí en esa operación. ¿Ok? Ahora veamos otro ejemplo en el cual este sí ha estudiado la Biblia, pero con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Enseñale, vos enseña. Entonces, Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos enseñaría todas las cosas. Entonces, este está leyendo y ya no es solo letra que mata, sino espíritu que vivifica. Y entonces, la palabra, y la palabra viene, y la palabra que es viva y eficaz, separa y discierne y renueva su entendimiento. Entonces, aquí ya tenemos al Espíritu Santo y a Cristo operando en este varón, que en su momento sirvió para reconciliarlo con Dios. Ahora, cuando este va a ir a evangelizar, y recuerda, este ya es otro ejemplo, este es otro, este ya no es el mismo que agarraba bibliazos. Entonces, el Espíritu Santo viene y le confía a este. Fíjate que aquel muchacho de la pulpería lo tengo listo, lo tengo sedita. Necesito que vayas donde él. Necesito que le des esto, mira, esto. Este es el mensaje. ¿Ok? Olvídese de que si es un versículo o no es un versículo. El asunto es que este es el mensaje. Esta es la palabra de Dios que es viva y eficaz. ¿Ok? Y entonces vamos juntos. Y la Biblia muy probablemente ni la llevan. Porque este sabe que si llega con el uniforme aquí, este va a decir, momentito, tío, lo buscan. Entonces, este no lleva necesariamente la Biblia, pero lleva la palabra y el Espíritu Santo. Y entonces se van juntos a la pulpería. Y entonces el Espíritu Santo, que ya lo tiene listo, y el mensajero que trae una palabra. Y esa palabra, hermanos, no encajonemos al Señor. Porque la religión nos ha metido en la cabeza de que usted tiene que ir con estos 3 versículos, porque la paga del pecado es muerte.
porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Todo lo que está en el tratadito que le dieron, hermano. ¿Eh? Eso es lo que la religión nos enseñó, es un sistema. Y puede ser que eso le haya funcionado al que hizo el tratadito. Y puede ser que con eso él vino a Cristo. Pero porque en el caso de él, quizás esa era la palabra viva y eficaz que el Señor le mandó para que él llegara a salvación. Pero eso no significa que es esa la palabra viva y eficaz para todos nosotros. ¿Sí? Abro un paréntesis. Le cuento cuál fue la palabra viva y eficaz que sirvió para que yo me reconciliara con el Señor. Si yo había estado en Cristo de muchacho, de cipote, en mi adolescencia me aparté del Señor. 10 años más tarde me encuentro en un almuerzo que hermana Emma invitó a había unos misioneros, unos hermanos, John y René Parrott, que estaban aquí. Iba a haber un almuerzo y me invitaron al almuerzo. Usted sabe, las más orquestando las cosas, ¿no? Qué cosa que a mí me tocó sentarme a la par del hermano John. Y estamos comiendo y estamos platicando. Y en mi corazón había mucha soberbia, mucha rebeldía, muchos prejuicios, mucha resistencia. Y en la conversación que teníamos, lo mío era atacar. Y Dios sabe lo que hace y por eso Él mandó al hermano John. Y el hermano John, ninguno de mis ataques lo lastimaba. No que estuviesen dirigidos a él necesariamente, ¿verdad? Pero era un hombre con mucho fruto de Dios. Y entonces yo le decía, pero si ya todo está escrito en la Biblia, ¿por qué los cristianos escriben libros? Me decía hermano John, lo que pasa es que sí, todo está en la Biblia, pero no todo nos ha sido revelado. Y el Espíritu Santo trae revelación a algunos de sus hijos y quiere que eso sea compartido con otros. Entonces, pues, él mismo escribía libros también, ¿verdad? Y escribimos para compartir con otros lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Y yo ahí, ¿verdad? Bueno, pero está bien, pero ¿por qué los predicadores de hoy hablan tan complicado? Si Jesús hablaba en parábolas para que la gente entendiera. Y él me dice, es que estás equivocado. Porque la Biblia no dice que Jesús hablaba en parábolas para que la gente entendiera. La Biblia dice que Jesús hablaba en parábolas para que la gente no entendiera. Y eso cortó y separó, discernió, descubrió las intenciones de mi corazón, dejó todo al descubierto. De repente yo me encontré cara a cara con mi engaño. Hermano, jamás en la escuela de evangelismo le van a enseñar a usted ganar un alma usando como versículo base ese que dice que Jesús hablaba en parábolas y no hablaba si no fuera en parábolas para que la gente no entendiera. Ese fue el versículo con el cual el Señor dejó en descubierta toda mi soberbia y eso fue lo que permitió que yo me reconciliara con el Señor. Una palabra viva y eficaz. No un versículo que le enseñaron en la escuela de evangelismo. La palabra. Entonces, cuando la palabra ha sido dada, ahora él tiene dos opciones. La recibe y la cree en su corazón o la desecha. Si la desecha, ¿ven? Va mal, quiera el Señor tener otra oportunidad para él más adelante. Pero si él la recibe en su corazón, si la palabra haya cabida en su corazón,
Entonces él la ha creído. Con el corazón se cree para justicia, pero él tiene que confesar. Y ahí es donde los ministerios de evangelismo nos han enseñado a hacerle la llave para obligarlos, ¿eh? Pero el Espíritu Santo tiene mejores maneras, ¿eh? Recuerde que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el asunto está en que Él confiese. ¿Que confiese qué? En esencia, hermanos, que Jesús es el Señor. La esencia del Evangelio es que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, ascendió al cielo, y a todos aquellos que creamos en Él, que confesemos su señorío, somos hechos hijos de Dios. Esa es la esencia. Algunos lo convierten en 4 pasos, otros lo convierten en una oración que hay que seguir. El Espíritu Santo no lo convierte en una fórmula. Felipe y el eunuco, usted mira. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Pues si crees, bien, pues yo creo. Esa fue la oración del pecador, ¿eh? Creo. Pues aquí hay agua. Bajemos. Se bautizó. Ya ese hombre fue salvo. Entonces, queremos que él confiese. A veces esa confesión va a ser simple y sencillamente que estando en la iglesia, cuando recibió esa palabra y la creyó en su corazón, el corito que cantan al final de la reunión dice, esta sí lo voy a cantar. Y sí la canta y ya confesó. A veces no hace la confesión aquí, pero luego se va a su casa y anda con esa palabra en su corazón y no lo deja tranquilo y anda todo el día como algo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y llega la noche y está en su habitación y ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué me pasa? Y viene él y alza sus ojos al cielo. Alza sus ojos al cielo y dice, Dios mío, eres tú. Y ya estuvo, esa es su confesión. O sea, no podemos meter a Dios en un cajón. Él es espíritu. Hermanos, ¿cuántos nombres inscribió Él en el libro de la vida? Desde la eternidad. Y cada uno de ellos único y distinto. El llamado de Dios sobre cada uno de nosotros es único y es distinto. A todos nos llamó para salvación. A todos nos llamó para que seamos justificados. A todos nos llamó para que seamos glorificados. Ese es el deseo de Dios para todos nosotros. Pero como cada uno de nosotros es una cajita de sorpresas, el Espíritu Santo tiene que estar en el asunto para que la palabra sea la palabra exacta y precisa que va a ocasionar en nuestro corazón la respuesta que Dios está esperando. Tiene que haber un mensajero y ese es el trabajo de todos nosotros. Somos embajadores de Cristo y anunciamos a los hombres, reconcíliense con Dios. Algunos lo haremos en la pulpería, otros lo hacemos desde el púlpito, algunos lo hacen en el taxi, otros lo harán en plataformas delante de miles de personas, pero todos somos llamados a ser embajadores de Cristo. El asunto importante es que lo hagamos con el Espíritu Santo y con la palabra viva y eficaz, porque eso es lo que puede cambiar al hombre. No es mi testimonio lo que salva al hombre, no es mi experiencia personal lo que salva al hombre, es la palabra de Dios la que transforma al hombre. Amén. Y entonces, cada uno de nosotros ya está aquí en esta etapa, estamos aquí porque recibimos a Jesús, porque ya hemos recibido ese llamado a salvación, ya hemos sido justificados, estamos viviendo la nueva vida en Cristo. Ahora nos toca a nosotros, en la comunión del Espíritu, tener la revelación de la palabra para ir y llamar a otros a salvación. ¿Okay? Muchas gracias. Terminamos. Gracias.